¿sí? El poder sacar la carga del puerto si es canal rojo, no hay ningún problema, porque todos los puertos por obligación tienen una zona de aforo. Es decir, cuando tú numeras como un despacho anticipado terminal portuario y sale rojo, el puerto tiene que trasladar esos controles a la zona de aforo y lo van a mejorar ahí. ¿Sí? O sea, lo tiene que trasladar. Es parte. Sus autorizaciones están un poco amarradas a tener esos tipos de infraestructura. Entonces no hay ningún problema. Después me preguntaban sobre la fidelidad de los agentes de aduana. A ver, existen 304 agencias de aduana en el país. Y como todo mercado, hay buenos, hay malos, hay transparentes, hay otros que están hoy, mañana no están. Hay caros, hay baratos, o sea, hay bastante en el mercado. ¿Qué es lo que deberías, en todo caso, revisar? Un poco la historia, tiempo, clientes que atienden, ¿no? ¿Qué tipo de clientes atienden? Certificaciones, si son OEA, no son OEA, la antigüedad en el mercado. Y digo esto porque hay agencias que están un año y al siguiente año ya no están, ya cerraron. Y hay algo que tú tienes que tener en cuenta. La agencia de aduana es el obligado a archivar los documentos del despacho. Tú no lo vas a tener. Lo va a tener el agente de aduana. Si el agente de aduana cierra, ¿a quién le vas a pedir? ¿Y quién te podría dar la información de lo que realmente se hizo en la declaración aduanera si no está la agencia de aduana? ¿Ok? Ese es un tema que tienes que evaluar. Lo otro, si tienes digamos, si eres un importador que tiene unas 20 operaciones mensuales, por poner un número, muchas empresas suelen tener 1, 2, 3, 5, 10, 15 agencias de aduana, ¿no? Con quien está mejor en el tiempo. Eso no es recomendable. Yo no te puedo decir que estés con uno, eso dependerá de cada quien. Lo usual es, si quieres no depender de uno solo, tener dos. Dos en quienes confíes, ¿no? Si te falla uno, tienes el otro donde recurrir. Pero tener 4, 5, 6 agencias de aduanas es poco complicado para llevar el control. Yo sé que hay empresas que lo hacen a veces por costo. Van cambiando. Gracias. Van cambiando, de acuerdo a cómo van los precios, de repente porque me dan financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que para seleccionar un agente de aduana va a ser lo mismo que cuando seleccionas un proveedor. Tienes que rastrear. Es la única forma, ¿no? Ir a visitar, ver dónde es, conocer su infraestructura, qué es lo que tiene para poder realizar. Yo te digo, hay agencias que son chicas y son buenas, no necesariamente son grandes. Y hay agencias grandes, no lo digo todas, pero hay agencias que también son grandes y no son tan buenas. Como digo, hay todo en el mercado. Entonces, la mejor recomendación es revisar, investigar un poquito, ¿no? Y finalmente, nunca busques un agente de aduana cuando ya tienes tu carga acá. Grave error. Primero, porque ya estás con premura. Porque ya estás con el tiempo, con la presión. Y digamos que así como que uno no piensa y no razona adecuadamente. Si tú comienzas a buscar tu agente de aduana desde el inicio, tu agente de aduana te puede asesorar también, lo importante, ¿no? A revisar los papeles, etc. Entonces lo recomendable es, oye, busca tu agente de aduana desde un inicio. De un inicio, ¿no? Para que vayas acompañado en este proceso. Ok, hoy vamos a continuar hablando ahora del régimen de exportación definitiva. Es lo contrario, la antítesis a lo que es la importación para el consumo. Y que digamos que como país nos conviene tener más por el tema de la balanza comercial, ¿no? Es decir, esto es como la similitud de un hogar. Mientras más ingrese un hogar y gaste menos, más ahorro. Igual en el país,
si yo exporto más, va a entrar más divisas. Si importo menos, voy a pagar menos. Entonces me queda mi ahorro. Pero si yo importo más y vendo menos, entonces mi déficit en dólares me puede afectar, ¿no? Gracias a Dios, digamos que hemos tenido caídas, pero yo creo que estamos, a diferencia de otros países, ahí. No estamos muy mal. Lo único que estamos muy mal es que dependamos mucho de la minería. Querramos o no, y esta es una discusión que a veces siempre tengo, somos mineros, pero no podemos hacer nada. Ahorita tu economía es minería. Tú no exportas minería, tu balanza se va abajo. ¿Es bueno? No es bueno. ¿Es bueno que todo dependa de la minería? Tampoco es bueno. Deberíamos hacer que esa inversión de la minería se pueda traducir en hacer crecer nuevos productos, que hoy se está dando a través de la agroexportación. Pero nuevamente el problema en la agroexportación es que seguimos exportando materia prima. Es decir, siembro mi arándano, exporto mi arándano. Siembro mi mango, exporto mi mango. Siembro mi uva, exporto mi uva, ¿no? Siembro la mandarina, exporto la mandarina. Nada más, no hay más. Lo que nos está faltando es un poco desarrollar. Pero la exportación es importante y no es difícil, como vamos a ver. Hay que romper un poco ese mito de que la exportación es complicada, qué difícil que es exportar. No, la exportación no es complicada. Pero obviamente que hay que tomar ciertas previsiones. La aduana y en general el Estado incentiva mucho el tema de la exportación y da facilidades y capacita, ¿no? Por ejemplo, PROMPERÚ, que es una institución promoción justamente de las exportaciones, tiene su miércoles del exportador, gratis, sin cobro, sin nada. Tú vas, te registras, te sientas y escuches, ¿no? Y digamos que es variadito los temas, todos los miércoles hay ciertas temáticas que van variando, pero vas aprendiendo. Tú entras a la página, no sé si han entrado a la página de PROMPERÚ y de Micetur, son páginas muy completas, con mucha información, con estadística. La página de PROMPERÚ tiene mucha estadística, estudio de mercado, los planes de exportación a nivel nacional, los planes de exportación por región, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya hay estudio de mercado que tú puedes simplemente agarrar, no te voy a imprimir, pero lo puedes bajar en PDF y lo puedes leer. Fíjate, ya la chamba está hecha. Eso es en el aspecto de inteligencia comercial, estudio de mercado, ¿no? Y acá, la aduana también da facilidades para exportar. Por ejemplo, así como existe el Importafácil, lo primero que salió fue el Exportafácil. ¿Y por qué se dio el Exportafácil? Porque se veían que habían pequeñas empresas que recién estaban naciendo y tenían mucho sobrecosto para exportar. Por ejemplo, la agencia, ¿no? Obviamente la agencia no trabaja gratis, tiene que cobrarte, pero por ahí estás pagando $150, $150, que de repente ya no hay mucho, pero ya que si vas sumando y tú recién estás creciendo, el capital es importante. Entonces la aduana, ¿qué hizo? La aduana ha permitido que tú puedas exportar hasta $5.000, perdón, ya no es 5.000. ¿Perdón? Sí, algo así, bueno, no tengo el número exacto ahorita, pero la aduana, el Estado, permite que tú exportes hasta un número determinado, creo que es 6.500, 7.000 o 5.000. 5.000, ¿no? Ya está, de valor FOB, sin utilizar una agencia aduana. El problema es que lo hace vía CERPOS. ¿Y por qué digo el problema es hacerlo vía CERPOS? Porque CERPOS no se caracteriza por ser una institución muy estable, muchas huelgas. Y si hay huelga y tu carga se queda ahí, riesgo, ¿no? Como idea y concepto es bueno. Y cuando CERPOS funciona también es bueno. Y de hecho ayuda cuando tú quieres iniciarte en mandar muestrita para acá, muestrita para allá, ¿no? No necesito una agencia aduana, lo puedo hacer a través del Exportafácil. Y el otro beneficio que puso es que por más que hagas Exportafácil te podías escoger al Global, por ejemplo, ¿no? No te quitaba ese beneficio.
Por lo tanto, como Estado, lo que se busca es incentivar las exportaciones. Las exportaciones a todo nivel. Entonces, igual que la importación, primero es necesario conocer el marco legal, por dónde estamos caminando. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y acá nuevamente tenemos la ley, su reglamento, tabla de exenciones y acá sí existe un solo procedimiento. Así que es el DESPAP PG02, procedimiento aduanero de exportación definitiva. ¿Por qué he puesto la CAN acá? Porque esa decisión 671 de la CAN es la similitud a la Ley General de Aduanas, pero de la Comunidad Andina. Y si tú lo revisas vas a ver que calza más o menos con lo que nosotros también tenemos en muchos aspectos. ¿Ya? La exportación ha tenido ciertas variaciones que vamos a conversar también hoy, pero en esencia se mantiene. Fíjate, esta definición de exportación tiene más de 9 años. Más de 9 años. Y se mantiene. Pero acá siempre he tenido cierta discusión y les voy a explicar por qué. Fíjate, cuando hablamos de la definición de exportación definitiva, dice régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas. Hasta ahí, vaca. Solamente entender que nacionales se refiere a todo lo que se ha producido en el Perú y nacionalizadas se refiere a todas las mercancías extranjeras que han pagado tributo al momento de la importación. Mejor dicho, que han sido importadas de manera definitiva. Y yo puedo exportar, fíjate, esas nacionales como las nacionalizadas. Hasta ahí no habría ningún problema. El tema es que este concepto termina diciendo para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y entonces, ¿qué debo entender yo por uso o consumo definitivo en el exterior? Que ya no va a regresar. Que ya no va a regresar. ¿Qué más? Sí o sí lo tiene que usar o tener. Ya está. Yo me pregunto, por curiosidad, ¿algún exportador le está haciendo seguimiento a su cliente? Oye, ¿ya consumiste ese producto? Oye, por si acaso, ¿ya lo nacionalizaste? Digo, no es común, ¿no? ¿Un exportador qué hace? Agarra su mercancía, su trámite, embarca, le pagan, Chao. se acabó. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el otro con la carga? Digamos, que obviamente que no es de mi incumbencia. Lo podría regalar. ¿Qué pasa si la mercancía le cae en abandono legal en el país de destino? ¿Es exportación? Pero si fuera la salida de mercancía, entonces, ¿por qué no quedó acá? Digo, yo podría poner esto acá, la salida definitiva. ¿Por qué la terminología? Porque, a ver, en las normas no hay casualidades. Las palabras y los términos están puestos por algo. Yo diría, algo simple, debería haber sido régimen aduanero que permite la salida definitiva. Ya, con eso estoy diciendo que no va a regresar, pero sino del territorio aduanero. ¿Por qué tenía que ponerse la frase para uso o consumo? ¿Ah? Ya, pero ¿qué tienen los tratados? A ver, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres un exportador, ¿ya? Y te coges al roba. Y de pronto, pues tú exportas algo, ¿ya? Exportas, no sé, mangos, algo de eso. Has exportado al otro país, todo bacán, llegó sin novedad, te pagaron porque cuando hicieron el examen, pues estaban todas las medidas, pero de pronto tu proveedor se quedó sin capital para pagar los impuestos en el otro país. Y entre que conseguía y no, se malogró ese producto.
Entonces, el otro país, su SENASA del otro país, no acepta el producto y ordena que el mismo sea destruido. Yo pregunto, ¿ese producto se usó? No. ¿Se consumió? No. ¿Se exportó? Sí. Ojo, yo hablo de esto, ¿ah? ¿Se exportó? ¿De acuerdo a esto? No se ha usado y no se ha consumido. Cuando dice para uso o consumo, yo me puedo ver también desde el punto de vista comercial, que se trata de eso a nivel mundial, ¿no? El tema de poder comercializar entre naciones, ¿ya? El tema de los diferentes productos que un país pueda tener un producto nacional o nacionalizado. ¿No? ¿Por qué? Porque se trata de que la exportación, al momento de poder sacar una mercancía o un producto hacia el exterior, tenga competitividad a nivel internacional con otros productos con las mismas características o similares para que compitan entre ellos y puedan ser consumidos o no dentro de un territorio, fuera donde se ha producido. Ya, perfecto. Pero usted me dice que se pueda consumir o no, pero acá no te pone que se pueda consumir o no. O sea, te dice uso o consumo definitivo. Claro, o sea, me voy al tema de que ese producto que sale, que tenga esa condición, uso-consumo, ¿para qué? Para que entre en competitividad con otros productos similares que otros países también pueden importar en ese país. Ya, interesante lo que usted dice, dígame. Puede estar referido a la condición que tiene esa mercancía, de ser usable, de ser consumible, de que tenga esa condición, no necesariamente finalmente no consumir, sino usar, sería determinada a la persona que lo compra. Ya. Podría ser una interpretación. Sí, también válido. Lo único que se me ocurre es que existe otro régimen que contempla otra forma de verlo, se puede exportar pero no ser consumido, entonces puede reexportarse. Ok, fíjate, sale un nuevo concepto. Yo puedo sacar mercancías, pero que no necesariamente se van a consumir. Como una admisión temporal al revés, ¿no? Que vendría a ser la exportación temporal para reimportación en un estado. ¿Ya? No influye, por ejemplo, el tipo de poder si exportamos en un export. A ver, ahí tocaste un punto que iba a hablarlo después sobre el export. Porque el export es una venta internacional, es una venta local. ¿Ah? Se lo voy lanzando, primero vamos a contestarnos lo primero. ¿Ya? Y de ahí lo segundo, pero el export es una venta local y una venta internacional. A ver, vamos a ver ahí. Fíjate, te voy a poner el siguiente ejemplo y tú me dirás. Exporto ropa para bebé a Panamá y me acojo el ropa. Y muy bien, todo chévere. Se investiga y esta marca, que le va muy bien en la exportación y pide mucho ropa, no la encuentra en el mercado de Panamá. Cosa curiosa, ¿no? Porque exporta bastante con su marca y esa ropa no está en las tiendas, no está en ningún lado. Y resulta que esta ropa, que supuestamente se exportaba para Panamá, terminaba en un basurero. No, ¿qué? No, sí. Pero el problema es que esta empresa que decía exportar ropa para bebé, no exportaba ropa para bebé. Exportaba basura. Sí, literal. O sea, era ropa deshecha, basura.
Y se habían hecho varias exportaciones y se había cogido al roba. Y había una declaración aduanera y por lo demás. Otra empresa exportaba barro cosmético. Barro para que la piel no se nos arrugue, ¿no? Ese tipo barro del Mar Muerto, de acá, ¿cómo se llama este sitio que hay? Churín, ¿no? Churín. Churín. Muy bien, esta empresa exportaba mucho barro que decía que era de Churín y importaba sustancias oríferas para echarle al barro, para cogerse el roba, y también exportaba bastante y no encontraban el barro, pues le iba muy bien el negocio. Resulta que era barro que hacía normal y no, y eso mataba. Ya está, fíjate. Antes del caso del barro, esta no era la definición de exportación. La definición de exportación era la salida definitiva. ¿Por qué es necesario el término para su uso o consumo? Porque el fin supuesta de una exportación es que ese producto realmente se use o se consuma. Porque si no, podría tratarse de una falsa exportación para acogerse a un beneficio. Yo te pregunto. Una pregunta. Sí. Esto es el término para su uso o consumo definitivo y inferior. ¿No vienen a ser sinónimos? Uso y consumo. Uso. Yo lo vería de esa forma. Sí, tiene toda la razón, pero fíjese, en el término de la norma, el uso es cuando usted lo exporta para usted, y no lo va a vender. Traigo mi carro, digamos, importo mi carro, ¿ok? Se lo compré a alguien y yo eso lo voy a usar para mí. Y el término de consumo, que si lo vemos en literalidad parece lo mismo, es cuando uno lo comercializa. Pero usted tiene razón, son términos confusos. Bueno, tengo una duda también. Acá dice régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales, o sea, productos fabricados Exacto. en Perú o nacionalizadas para su uso o consumo. Exacto. Pero en este caso, cuando usted menciona productos nacionalizados, me refiero a la materia prima que he importado Ya, muy bien. para producir el producto acá. Exacto. Ok, botones que lo pongo en una camisa. Ya. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, para acogerse a los beneficios, porque ya entramos a otro tema, por ejemplo, para acogerte al rollback, uno de los requisitos es que ese producto de exportación tenga algo importado. Y por eso que importaste, hayas pagado tributos. ¿No? Sí. Entonces, no es importar, sino producir. Ah, claro. Era mayor condición. Sí, claro. Tú tienes que ser productor exportador. Pero digamos que, como ejemplo gráfico, la figura del roba que es, yo importo un botón, fabrico una camisa con ese botón, digamos que la camisa no solo tiene botón, tiene hilo, tiene tela, pero por el solo hecho de contener ese botón que fue importado y que pagó tributos, digamos, genera un derecho, ¿no?, retribuible del Estado del roba. Claro, hay ciertos requisitos adicionales que cumplir, como ser productor exportador y no ser un dealer, por ejemplo, ¿no? Porque no, digamos que el que se beneficia es otro. Pero sí un productor exportador o tener un contrato de producción por encargo, ¿no?, que tiene que demostrarse, etc. Pero esto de acá siempre ha generado una polémica, porque siempre se ha pensado si es necesario hacer esa precisión. Porque el concepto para un exportador, cuando vende algo al exterior, es venderlo y no saber nada más de eso. Es decir, si eso lo destruye, eso lo venden, lo regalan, lo usan, hacen lo que quieren, ya no es una incumbencia del exportador. Es más, el barco podría hundirse a la mitad antes de llegar a otro país. ¿Y eso lo hace que no sea exportación? En la práctica no. Porque, digamos, yo como exportador no puedo tener una obligación extensiva, ¿no?
O sea, yo no estoy al pendiente de mis proveedores si ya hicieron algo o no. Pero está ahí. Sí. Pero a raíz de los ejemplos de barro, etcétera, De las bambas, de- exportación de bambas. sí, las exportaciones bambas, lo que se debería haber hecho o lo que se está haciendo es una fiscalización aparte, porque Sí. entendemos que el cambio Sí. de concepto no genera un Exacto. impacto. Eso está más amarrado al tema de las fiscalizaciones. Pero la aduana es muy selectiva, no es que está fiscalizando a todos los exportadores, ¿no? O sea, no es algo para tener terror. Pero sí es un término que ellos ya utilizan, oye, tú has fingido una exportación, ¿no? Porque finalmente me ha dicho que estás exportando ropa para ver, pero en la práctica no es ropa para ver. Pero en el caso del barro todavía hubo una discusión. Porque yo sí dije que exportaba barro. O sea, yo dije que era barro cosmético. Ahora, ¿qué determina que es un barro cosmético? No es certificado, es algo que pueda presentar. Ya, pero ¿qué pasa si yo me quiero agarrar, me hago ese barro y lo pongo en mi casa? Ya, yo quiero eso. O sea, a lo que voy es, ¿qué determina? Porque lo que compra el mercado o no, digamos que lo que el mercado quiere. ¿Ok? Claro, él no lo vendía, ya sabemos que allí él estaba trafiando. Pero vamos a suponer que efectivamente alguien se lo compraba. Porque ha tenido alguien que comprarse igual para fingir. O sea, ¿cómo puedo demostrar legalmente que esta gente o el que quiera no quería comprar ese barro? Porque yo declaraba que exportaba barro. Y encima le echaban mis gotitas odoríferas para que igual había, ¿no? O sea, hay mucha temática muy discutible. Que se puede discutir, que se puede cuestionar. Claro, finalmente a esta empresa la sancionaron, la denunciaron, porque se estaba cogiendo indebidamente al lobo. O sea, habían fingido un importador también, ¿no? Bamba, y en el caso de lo de Panamá igualito. O sea, era una asociación, ¿no? Porque yo exportaba, alguien nacionalizaba esos contenedores y de ahí ya exportaban. Era solo para poder robarle al Estado, con el drogo. Pero hay muchas casuísticas en las exportaciones. Muchas casuísticas. Porque lo que tú puedas vender o no vender solo está restringido a lo que están señalados como prohibidos. Y te puedo hacer un ejemplo más. Hoy se discute esta ley del uso del aceite de cannabis. ¿Qué pasa cuando esa ley diga sí, hay uso libre del aceite de cannabis? Lo pregunto, o sea, ¿la puedo exportar a Uruguay, por ejemplo, donde es legal el aceite? ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, son temas que de pronto van tocando cosas que pueden ser cuestionadas o no. Si lo mando a Estados Unidos, ¿lo pueden mandar con una exportación normal? Pero, ¿te das cuenta? Pero van cambiando las situaciones, porque hay mucha presión, y válida en cierto aspecto, ¿no? El tema del uso medicinal del aceite de cannabis. Pero estos detalles los vas a ir viendo. Digamos que hoy lo único que está prohibido es lo que la ley dice que está prohibido. Vale, pero cuando diga que no está prohibido, hay que aprovechar. Bueno, hay ciertos temas, pero eso es lo bonito del comercio. ¿Cuenta? Hay muchos temas para discutir. Por eso digo, cuando uno lleva la carrera de negocios internacionales, definir la currícula que deberías tener es hasta cierta manera complicado, ¿no? Porque para mí, mi humilde opinión, yo creo que la carrera de negocios internacionales es inclusivamente transversional a muchas carreras. Hace 20 años no existía el derecho al comercio internacional, ni el derecho aduanero acá en Perú. No había estudios de abogados que tuvieran una oficina especial dedicada a eso. Los de derecho tributario se encargaban de eso. Hoy se ha especializado. Hoy tienen los contadores solicitando drawback, ¿no? Solicitando el saldo del exportador, etc. Fíjate, y el contador tiene que saber que es una DAN, que es un FOB. O sea, es transversal.
un administrador de empresas va a trabajar a una exportadora como administrador, tiene que saberlo, ¿no? Es parte del core business. Por eso digo que limitar a veces es complicado. Pero ahí está, ahí vamos. ¿Quiénes intervienen en la exportación? Bueno, tenemos almacenes, agentes de aduana, compañías de transportes, las intendencias de aduana, el exportador, obviamente es quien genera todo este drama, ¿no? Genera todo este proceso. Y los sectores competentes, vamos a denominarlo ahí a las instituciones dependientes de los ministerios. ¿Ok? Igual que en la importación, tenemos una regla general que para exportar necesito RUT. Pero también hay excepciones, porque yo de repente no soy un exportador, pero quiero mandarle un obsequio, no sé, a un familiar que está en el exterior. Y voy a hacer, pues voy a DHL, voy a FedEx. O sea, sin querer estoy haciendo una exportación. Fíjate. O sea, yo no me he concientizado que estoy haciendo una exportación, pero la necesidad que me obliga a mandar algo afuera me hace que lo haga y yo lo hago inconscientemente. Ya está, ya lo hice. Y para esos casos, igual de acuerdo a los montos, no necesito. ¿Qué es lo primero que yo necesito? El que solicita la destinación aduanera siempre es el despachador de aduana. Y hemos dicho, la regla general son los $2.000. Sin embargo, a través de la exporta fácil ya no es los 2.000, sino 5. Yo hago exporta fácil, no necesito una agente de aduana. Hago mi exporta fácil. Sí. Ahora, ¿puedo yo, si quiero utilizar una agente de aduana? Sí, y es tu voluntad. ¿Cómo le dan mandato a un agente de aduana? La regla general para dar un mandato a la agente de aduana es el endose del documento de transporte. Pero eso no aplica en la exportación. Y voy a explicar por qué. Cuando tú haces una exportación marítima, ¿en qué momento tienes el documento de transporte? Una exportación, ¿ah? ¿En qué momento tienes el documento de transporte? ¿Ah? Cuando se va el barco. Y dime, ¿ya hizo el trámite la agente de aduana? Ya lo hizo. Si no, ¿cómo se va la carga? Entonces, ¿cómo podría darle yo un poder posterior? No se puede. Entonces, para el tema de las exportaciones, principalmente marítimas, se hace a través de la constitución de un mandato. ¿Sí? Pero un mandato ante notario público. Y hoy, bueno, ya no hoy, sino ya hace 2 meses, también es un mandato electrónico. ¿Ah? Aduanas ha sacado un mandato a través de tu clave SOL. En exportación funciona chévere. Para embarcar. El gran problema, nuevamente, sector privado, ya que hay una discusión también muy fuerte. Fíjate, yo puedo utilizar el endoso electrónico para importación y para exportación. ¿Cuál es mi problema? Que cuando voy a sacar mi visto buenos, ¿qué me pide la agente marítimo? Endose. ¿Qué gané? Nada. Nada. Claro, hay una discusión porque el documento de transporte se considera también un documento de carácter financiero, como un cheque. Cuando tú cobras un cheque, ¿qué haces? Lo endosas. Entonces, hay una discusión ahí que no camina y no comulga con lo que la aduana pide. Porque hacer un documento financiero que transfiere propiedad, entonces la línea dice, oye, tiene que estar endosado. Lo curioso de todo esto es que por más de 30 años, antes que la aduana, hace 2 años la aduana dijera, oye, se vienen endosando mal los documentos de transporte porque tiene que hacer un endose en procuración. Y el endose en procuración tiene que tener ABCD. Nunca dijeron nada en las líneas. Y aceptaban el sellito con la firma del representante legal. Y eso no era un endose en procuración. Y fíjate, por más de 30 años siempre lo aceptaban y nunca dijeron nada.
Es un tema para discutir. Y hoy no la vamos a discutir, pero la aduana te permite, en todo caso, para que tu agente de aduana haga el trámite, para efectos solamente de aduana, lo puedas hacer con un endoso electrónico, vía clavesol, o un endoso con mandato notarial. ¿Sí? Más o menos como este. Este es un endoso notarial, que lo puedes utilizar por embarque o lo puedes usar por un día. Operativamente, ¿cómo es una exportación? A ver, hemos querido acá poner grafiquitos, fotos para que se pueda entender. Y esto funciona con el recojo. Muy bien, esto funciona con el recoge de la mercadería. Usualmente en el tema marítimo tú recoges el contenedor vacío, por tema lo que tiene en paz, y el contenedor debe ser revisado. Por eso te va con nada, ¿no? Cuando llegas a las puertas, se revisa el piso, los laterales y se llena la carga. Una vez llenado, se va a precintar. Hoy existe un procedimiento de precintos en la aduana. ¿Por qué? Porque los precintos fueron clonados, se clonaron. No sé si vieron el reportaje de lo que pasó en Alfonso, en APM, de los ninjas. ¿Ah? ¿Y se acuerdan de ese reportaje de los ninjas? Estaba el contenedor y luego no estaba el contenedor. ¿Ah? Claro, clonaban. O sea, después del proceso aduanero, venían, rompían este precinto, prendían el contenedor, ponían a volver un precinto clonado. Ahora, estos precintos ya tienen ciertas certificaciones y los agentes de aduana van transmitiendo la información a la aduana cuando se van utilizando precinto por precinto. Y eso va quedando registrado. Entonces se precinta, se ponen los datos del contenedor, se carga, y bueno, hoy muchos han optado por acompañar la carga, es decir, poner resguardo, seguridad, muchos robos. Usted dirá, ¿pero qué roban en la exportación? No, sí roban, por ejemplo, concentrado de cobre. Por ejemplo, café. Te robas unos 100 kilos de café, a ver, ¿eso no se vende? Claro, se vende al toque. O sea, por ley estás obligado a poner resguardo. No. Pero te voy a contar una cosa curiosa. No estás obligado por ley, pero si es una mercancía que está bajo potestad aduanera, y te pongo un ejemplo, vamos a suponer que la carga ya está lista para embarcar, ¿ya? Y está del depósito temporal al puerto. Entonces, que el depósito temporal es el responsable de la custodia. Y vamos a suponer que se está embarcando café y el contenedor vale $1 millón. Y este almacén saca el contenedor a las 10 de la noche por gambeta, sin resguardo, y se lo roba. Para la aduana existe un principio que el operador no es responsable cuando ha sido causa de fuerza mayor o causas no imputables, pero no cuando hay negligencia. Y entonces, ¿qué se determina como negligencia? Negligencia para la aduana es que, sabiendo tú que existe un riesgo, no tomaste las previsiones del caso. Vamos a suponer que tienes un depósito temporal y no tiene resguardo. No hay nadie que lo cuide, solo hay un vigilante en la puerta. Pero dentro del almacén tienes computadoras, celulares, entran 10 personas armadas y te roban. O sea, hay muchas situaciones. ¿La norma te exige que tengas 100 personas resguardando tu almacén? No. Pero ahí va el tema de, ya que queden los operadores, importadores, exportadores, de la prudencia, ¿no? Lo que sí te van a pedir es obligación del precinto, ¿no? Para embarcar. Por ejemplo, eso sí, es obligado. Ok, siempre hay un tema de verificación de puntos críticos. Cuando hablamos de puntos críticos son las zonas pues, que pueden generar ciertos contingentes. Ingresa al terminal, acá, ojo importante, la aduana no obliga
que cuando un contenedor ingrese a un terminal esté precintado. Ojo, eso no obliga. Obliga que luego, cuando va a embarcarse, tenga un precinto. Pero cuando ingresa un depósito temporal no está obligado a estar precintado. Luego que ya se hacen los trámites aduaneros y debe embarcarse, él sí tiene que estar precintado. Se ubica en los terminales, se traslada al puerto. Una vez trasladado al puerto, se carga la nave. Zarpa la nave, su travesía, ya viene lo contrario, ¿no? La parte de importación del otro país. Es decir, descarga, retiro al almacén y entrega de carga. Acá termina el flujo del comercio internacional. Y esto está repartido, de acuerdo a los 5T, las responsabilidades, los costos y los riesgos, ¿no? Por ejemplo, por eso es importante saber los 5T, para saber hasta qué fase me corresponde. Una pregunta. Sí. El retiro del almacén tendría que ser lo que es la aduana del país. De destino. Ajá, así es, de destino. Ok. ¿Cómo debo sustentar yo mi declaración? Si me sale presentar, bueno, tengo que sustentarlo con copia del documento de transporte, copia de la factura. Hay que entender que hoy ya todas las facturas de exportación son electrónicas. Todo. Una consulta, antes en el flujo, ¿en qué momento tiene que enumerar la declaración? Ok, este es el flujo que hemos puesto acá, es la operativa. Ya. Ahorita vamos a ver el flujo, ya tiene que ver con la numeración. Esto es operativo. Decía que hoy ya todas las facturas son electrónicas. Es decir, quien quiere exportar tiene que emitir factura electrónica. ¿Y eso por qué? Porque facilita el control. La aduana ya no le pide a la gente de aduana que le dé la factura porque él ya la tiene. Ok, ¿qué documento necesito yo para numerar? Fíjate, cuando yo voy a numerar, no necesito la factura comercial. Cuando voy a numerar, recién mi embarque. Porque la exportación tiene dos momentos. Cuando embarco y luego que embarqué para poder regularizar los valores finales. Cuando yo recién embarco, no necesariamente los valores son los definitivos. ¿A qué me refiero? Los pesos podrían variar, los valores podrían variar. Y eso no va a tener multa. Por eso se llama una TAM provisional. Porque son con datos provisionales. ¿Ya está? Entonces, no necesito tener una factura en ese momento. Yo puedo hacerlo con un correo de instrucción o una carta de instrucción. ¿Qué debe tener esa carta de instrucción? Bueno, nombre del producto, debe tener, por ejemplo, el precio referencial, el valor referencial, los bultos que podría tener, los pesos que podría tener. Necesito mi booking. El booking es una reserva marítima en la que te va a decir en qué nave se va, quién es el agente marítimo, dónde se recoge el contenedor, dónde se entrega el contenedor, cuándo se va la nave, hasta cuándo puedes entregar la carga, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que en el aspecto operativo se maneja un término llamado cut-off, que es como la fecha del corte o la fecha final. Entonces, esa fecha no es necesariamente la fecha que se va a ir el barco, sino es la fecha que te da el agente marítimo como plazo final para que entregues la carga y los documentos. Si tú no la entregas hasta el momento del cut-off, tu carga ya no se embarca. Salvo que tengas una negociación, pagues una penalidad y pueda que se embarque. ¿Okay? Entonces, es muy importante ver la fecha del cut-off. Porque la gente dice, no, se embarca el 30. Entonces no tiene que ver si se embarca si tu cut-off son 3 días antes, ya fuiste, no va a embarcar. Y si es una ruta que viene mensual, pobre. Bueno, lo otro que no es necesario, ¿ok? El ticket de ingreso walkout. Esto era antes cuando tú podías numerar la carga estando en el depósito temporal. Acá hay una variación. Hoy las exportaciones solo se pueden numerar antes que ingresa el depósito temporal.
Ya no puede ingresar nada al depósito temporal que no tenga un sustento documentario. Y ojo con eso, los depósitos temporales. Porque si tú permites el ingreso de una exportación, de una carga de exportación sin DAN, estás almacenando mercancía sin contar con los documentos. Y eso es comiso. ¿Ya? Esto ha variado y hoy toda la carga de exportación ingresa NUME. Ya, por eso no vas a necesitar en ese momento el ticket de ingreso y de aguantados. ¿Guía de remisión? Sí, obviamente, todo traslado tiene guía de remisión. Hoy a favor de la agencia, les dije, la agencia aduana que no tiene poder puede estar afecta incluso una multa de 20 UITs, más o menos 80.000 soles. ¿Qué documentos se requieren ya en el momento que la carga se fue y yo necesito regularizarlo? Porque una vez que se embarca, una vez que se va la nave, tú vas a tener 30 días para regularizarlo. Y así se les vence, ¿no? 30 días calendario para realizar la exportación. Como ya ahí sí tienes que poner datos definitivos, ¿no? Ya tienes que tener una factura comercial. Ya tienes que tener el documento de embarque. Ya debes contar con los tickets de ingreso, el warehouse. Obviamente la carga ya se fue, ya tienes ese documento. Y la guía de remisión. Una DAM que ya se transmitió electrónicamente, ¿puede ser modificado sus valores? Sí. Y para eso hay un nuevo proceso que se hace a través de la clave SOL del exportador. Los valores pueden ser modificados electrónicamente a través de esa clave SOL. ¿Por qué se podrían modificar los valores? Porque existen productos que son commodities. ¿Y qué quiere decir que son commodities? Que el precio depende del flujo de lo que es la bolsa. O sea, sus precios internacionales. Y muchos productos commodities, por ejemplo, son de la agroexportación. Por eso es que cuando uno exporta en la agroexportación van con valores, entre comillas, referenciales, porque podría variar. ¿Ah? Sí. Solamente para la reexportación. No, digo, es uno de los productos que hoy son commodities. ¿Qué es un commodity? En regla general, en el comercio internacional, un commodity es un producto que su valor se vuelve común y estándar. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿qué pasa si la comisión de la gente de aduana se vuelve un commodity? Es decir, un precio estándar, se vuelve la competencia, ¿no? Porque todos te van a cobrar lo mismo. Lo único que va a variar es el servicio. Por eso está muy lejos, así que no se ilusionen todavía. Una consulta, Sí. ¿qué pasa si en mi factura provisional para que me den la 40, yo declaro una cantidad menor, porque como se la voté bien, ya y para regularizarla, ya va a haber mayor cantidad y el fondo de Sí, no hay problema. Los problemas los vas a tener una vez que regularices. Porque supuestamente cuando tú revises, ya dijiste que son los definitivos. ¿Cierto? si se obvia alguna vez. Ah, ya. A ver. Cuando haces una provisional, hay ciertos datos que no te puedes implementar. Como cuál, la descripción de la mercancía. ¿A quién le vendes? ¿Y quién es el exportador? Obviamente. ¿No? Porque si pones un exportador diferente al que realmente debe exportar, esa gente aduana, ¿con qué poder ha hecho esa cuestión? ¿No? Son datos que no puedes ignorar. Entonces, vamos a suponer que tú exportaste camisas con pantalones. Y en tu DAN declaraste camisas y no los pantalones. Viene la realización y ¡uy! ¡Ay, no hay pantalones! Mira, hay un procedimiento para rectificar. Engorroso, complicado, que demora. Pero, ¿qué necesitas para sustentar? En principio te voy diciendo que te van a abrir la declaración de importación de otro país. ¿Ya? Comenzando por ahí. Segundo, obviamente tus facturas. Tercero, la guía de revisión. Si en la guía de revisión no pusiste pantalones, se complica más. ¿Ya? Porque se supone que toda mercancía que se traslada tiene que estar consignada.
Y con eso presentas tu rectificación para que sea evaluado. Hay una salida, sí, es engorroso y vas a evitar la gran importación. ¿Ya? ¿Por qué la gran importación? Porque la aduana con eso seguía y dice, ah, ya, mira, sí, ella es nacionalizado. Pero sobre todo, tiene que haber una vinculación, o sea, esa gran importación debe decir tu nombre de factura, el nombre de contenedor, algo que diga que está vinculado a la exportación. Una consulta, la cantidad también fuera por oficio. Sí. Más que el Sí. O sea, si en la provisional declaré 40 camisas y exporté 60, al momento que hace la definitiva pone 60. No pasa nada. Se puede complementar la definición. Vuelvo a repetir. Lo que no te puedes equivocar es la... Descripción. La complementaria, ese también. Ah, ya es un cambio, ya. Mira, hasta hace 3 meses la quinta línea de la A se podía modificar. Hoy está bloqueada. No te deja modificar. Si lo vas a modificar, bien te... Sí. Lo que es un número correlativo de la factura relacionada. ¿Cuánto es la tasa que se demora? A ver, vamos a suponer que tu factura tiene 2 ítems, camisas y pantalones. El ítem 1 es camisa, el ítem 2 pantalones. Y tú declaraste que se le dan pantalones y después camisas. No, Entonces, el de la factura tiene series. Correspondía a la cancela 24, pero le pusieron 23. La que va relacionada con la pagada. ya. Sí, sí, creo que ya es electrónico. O sea, tú me dices que declaraste una factura diferente. Bueno, si declaraste una factura diferente, está sujeto a multa. O sea, si ya la regularizaste. Bueno, la multa en realidad para la aduana puede ser para la gente o puede ser para el exportador. La única multa que es de la gente aduana es la partida. El resto de datos, o la aduana se lo cobra al importador o a la gente, cualquiera. Lo que el importador pide a la gente y la gente solamente Traslada, sí, claro. Pero podría haberse equivocado también, ¿no? O también pudo haber equivocado el exportador. Eso depende. Sí, sería porque la factura electrónica la que maneja, pero algunas empresas, por plazo de actividad, debería ir, y todo, van a esperar. Sí, claro. Son temas que a veces demoran a rectificar, ¿no? Así es. Bueno, fíjate, en la exportación, a diferencia de la importación, solamente hay 2 canales. Naranja y rojo. El naranja, para el efecto de exportación, es como si fuera un canal verde. Es decir, sale naranja, se embarca. Pero ojo, no te confíes. Eso es para la aduana operativa. No significa que lo que hace el control de frontera, y no vayas a pensar que cuando hablamos de frontera es porque están controlando la frontera del país, no. Llaman control de frontera a oficiales que tienen este tipo de revisión, que tú sí que te enteres, le han pasado perro, le han revisado, le han hecho examen químico a tu mercancía. Puede pasar. Y eso se llama BOE. ¿Ya? El BOE, los famosos BOE. Yo recuerdo un caso que estaban exportando un producto químico para Colombia, vía aérea. Pasaron escáner, frenaron la carga. El perrito se alteró. Pidieron la presencia del representante legal del exportador y de la gente de aduana. No fueron. Fueron los representantes de los representantes. Hicieron el examen químico, salió negativo. Pero el perrito se alteró, fíjate. Y eso ya lo hacen en presencia de fiscalía. O sea, no siempre que el perrito se altera es porque realmente hay droga. No digo, hay un gran porcentaje que sí, pero hay un porcentaje no. Por eso que es necesario hacer la prueba radioactiva. Por eso cuando agarran, por ejemplo, a un burrier, ya la droga ya lo están viendo, ¿no? Pero igual le tiene que hacer el examen químico, ¿no? Es probatorio. Exactamente. Si no, oye, ¿tú cómo sabes que es droga? Porque el otro se alteró nomás. ¿No? Tiene que ir un medio probatorio, porque si no, ya a nivel judicial te lo tumban. ¿Y a dónde vas a hacer la prueba? ¿Se existirá para completa? Muy bien. Fíjate que una DAN de exportación, así como una DAN de importación, tiene requisitos.
¿Qué requisitos? Primero, una DAN obedece solo a un exportador y obedece a un consignante. También obedece a un solo destinatario. Ustedes vieron que en la importación podrían ser varios proveedores, ¿cierto? En la exportación no. O sea, si yo le exporto, ¿cuál es su nombre, señorita? Evelyn. Yo le exporto a Evelyn, mi DAN solo es para Evelyn. No puedo agregarlo a ella ni a él en esa misma, por más que tengan en el mismo país. No se puede. ¿Ah? Un solo país de destino. No, pues mira, que el barco se va a Ecuador y de ahí sube a México, una sola DAN. No, no, no. Para Ecuador una DAN, para México otra DAN. Una sola. Negociación. Acá, ojo con esto, estamos hablando del Incoterm. Una declaración de importación, perdón, de exportación, solo puede tener consignado un solo Incoterm. Y cuando hay un solo Incoterm, eso incluye lugar de entrega. Es decir, yo no podría poner CIF Ciudad de México y CIF Morelia, por decirlo. No. Es un solo Incoterm. ¿Ya? Luego, una única moneda de transacción. En una exportación yo no puedo tener una factura en euros, otra factura en soles, otra factura en dólares. No. Si es así, una declaración para el euro, otro para soles y otro para dólares. Y almacenaje en un solo lugar. Es decir, yo no puedo tener carga en Tramarza y en Neptunia y pretender embarcar esa carga que está en Tramarza y en Neptunia con una sola declaración. O llevo todo a un solo lugar o hago dos declaraciones. Pero no puedo hacer una declaración cuando la carga está en diferentes lugares. A los almacenes o iba a entrar a los cosas que después de eso, pero pongo un ejemplo. Cuando tú haces una agroexportación, las cargas usualmente son tienen tratamiento de frío, ¿no? Y estas empresas agroexportadoras tienen los llamados packing. ¿Qué son los packing? Son esos sitios que tienen temperatura controlada. Entonces el contenedor ingresa a esa zona controlada, los trabajadores están como pingüinos todos bien cubiertos, y ahí hacen el llenado del contenedor. Se pone el sensor de temperatura, se marca, se cierra el contenedor y ese contenedor no se debe volver a abrir. Entonces, yo no podría poner en ese contenedor cargas de diferentes packing o diferentes lugares de recojo. Un solo lugar. Si quiero, lo que debo hacer es consolidarlo en un solo espacio. Pero por temas de calidad y de lo que te piden los países de afuera, una vez que ya se hizo el control, se debe presentar. Porque tú lo abres y hay un golpe de cambio de temperatura y eso lo marca el termómetro y se pierde. Sí, hay que tener bastante cuidado con eso. Ok, plazos que están previstos. Primero, una vez que enumeras la DAN provisional, tienes 30 días calendarios por embarcar. Eso te lo tienes que grabar, porque tú embarcas en el día 31, has embarcado cuando el documento no existe. ¿Ya? Es como cuando tú tienes tu brevete, vence tu plazo del brevete, como Resti, que estaba manejando y el brevete estaba vencido, es como si el brevete no existe. Pues. ¿Ya está? Cuando tú manejas un brevete vencido, te para la policía, ¿qué te dice? Regulariza. Regulariza. Así nomás. No, pero mira, ya tienes que llevar tu multa. Obviamente, ya está sin falta. A eso es lo que voy. O sea, ¿tú debes manejar un brevete vencido? No. Muy bien. Porque ya el documento no tiene validez, ¿no? Por más que renovarlo sea sencillo, simplemente no tiene validez. Lo mismo pasa con la DAN provisional. Su validez legal son 30 días. El día 31 esa DAN no existe. Dile, pero acá está. Sí, pero no vale. ¿Qué tienes que hacer? Otra DAN. Esa era nueva. ¿Y qué pasa si embarcaste? Mayoría de la banda. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con ese caso. Luego tenemos el plazo para regularizar. Luego que tu carga se fue la nave, ¿sí?
tienes 30 días calendarios siguientes a la fecha exacta para regularizar. Si no lo regularizas entre los 30 días, no te preocupes. La aduana te va a hacer acordar. Evidentemente te va a costar, ¿ya? Porque hay una multa. 0.25 lo diré. Una ganga, un sencillo, ¿ya? No te preocupes que la aduana te va a hacer acordar. El depósito tiene una obligación que, como ya dije, hoy todas las cargas ingresan numeradas al depósito temporal. Por lo tanto, una vez ingresada la carga al depósito temporal, el depósito temporal tiene 2 horas para transmitir los pesos y los bultos como la fecha de ingreso. Y con eso se obtiene el canal. Ok, casos especiales. ¿Qué pasa si embarco sin carácter comercial? Es decir, no he vendido, no voy a cobrar. Obviamente no hay factura. Entonces, en este caso, se hace una declaración jurada. Hay un modelo del procedimiento de exportación simplificada que se utiliza para poder sustentar. ¿Hay un límite en el precio? No, no lo dice la norma. Y tenemos el siguiente caso especial, que son justamente los embarques directos. Así como hay descargas, entre comillas, directas, que tú lo sacas directo del puerto a tu almacén, en la exportación es al revés, de tu almacén directo al puerto, sin que pase por un depósito temporal. ¿Aplica para todas las mercancías? No. Aplica para perecibles, maquinarias de gran peso volumen, animales vivos, carga granel, mercancías peligrosas y otras a consideración de la aduana. Sin embargo, debo indicarles que existen unos exportadores que están en el Olimpo porque tienen una certificación llamada OEA. Los exportadores que son OEA no se sujetan a estos requisitos. Ellos sí pueden embarcar directamente cualquier tipo de mercancía. ¿Puede embarcar un contenedor de arroz? Sí. ¿El mortal? No. ¿Puede embarcar un contenedor de concentrado de cobre? Sí. ¿El mortal? No. Así sea la minera más grande del mundo. No puede. Tiene que realizar un depósito temporal. Entonces, solamente los OEA, exportadores OEA, pueden saltar eso. Nadie más. ¿Qué necesitas? Acá ha habido un gran cambio. Yo considero un gran cambio, fíjate. Dice, contar con un local con la infraestructura acorde al tipo de carga que será exportada. Cuando hablamos contar con un local, ya no hablamos que el exportador tenga un local propio con esas cargas. No, puede ser un local de tercero. ¿Necesita un contrato con él? Tampoco. Lo único que dice la norma es que ese tercero que me está cediendo el local sea el propietario del local. Y él, que me lo está cediendo, tenga ese local en su RUT. Y si es un local de alguien que no tiene RUT, no se puede usar. O sea, la única obligación es que el local que yo uso, el dueño de ese local, tenga RUT y ese local esté registrado en su RUT. No necesita que sea del exportador. Eso cambió. Antes sí te pedían el contrato, ahora ya no. Y esto ha variado porque hay agroexportadores que no tienen packing y alquilan los packing. De los más grandotes, ¿no? Hay exportadores chiquititos que no tienen packing, porque obviamente eso cuesta. Se debe solicitar electrónicamente a la aduana el embarque directo y la aduana te va a responder en línea. ¿Sí? Tú lo pides y la aduana te responde en línea. Si se aprueba, no se aprueba. ¿Está? Y finalmente, ya para ir terminando, obviamente que la exportación está sujeto a algunos incentivos. El mayor incentivo es el global. Recuerden que hoy está en 4%. A partir de enero ya bajaba a 3.5, 3, ¿no? 3, ya está a la extinción. Vamos a ver
¿Cómo sale a fin de año? Los exportadores van a decir, no, que se prorrogue, ¿no? Porque el roba, que es un beneficio que le da caja. Sí. Al tema del robo en cuanto a la fiscalización, el procedimiento de fiscalización, para lo que he visto más o menos, es muy subjetivo. Sí, no. A ver, subjetivo puede caer en el tema de la interpretación del especialista que te fiscaliza, ¿no? Sin embargo, los datos que te piden a veces son muy objetivos. Sin embargo, lo que puede resultar subjetivo son cuando existen estos contratos de fabricación por encargo, porque cuando puedo entender que existe esta figura, o cuando la Habana puede aceptarlo como tal, ¿no? Ese es uno. Dos, es cuando tú compras a un tercero una mercancía importada, por ejemplo. O sea, yo no lo importé. Claro, pero me voy al tema específicamente. Si bien es cierto, la zona precisamente es entidad de parte del Estado, entonces el Estado tiene que regular el tema de la fiscalización. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al darle la potestad a la Nacional para poder fiscalizar, ella asume, digamos lo que usted dice, ¿no? ¿Sabe qué? Si no contrato esta cosa. Pero ¿qué pasa? En la ley No está indicado. Exacto. Entonces, hay un vacío en el cual no se debe, o sea, que para mí es de manera muy subjetiva, porque a veces, aunque tú importaste, no sé, el valor de 1 millón, pero dime, la cantidad de luz que consumimos en la empresa de producción, ¿cuál es? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los especialistas de aduana y SUNAT, y principalmente la aduana, tienen un tema llamado potestad aduanero, o potestad aduanera, que podría caer en esta subjetividad. Por eso que yo decía que mientras más automatización exista y menos intervención de mano, caemos en menos de estos conceptos subjetivos. ¿Ok? Sí, puede pasar. Puede ser que usted tenga una posición, puede ser que el especialista tenga una posición y que no acepta la de usted, porque simplemente no la acepta. Y entonces decimos, oye, yo puedo creer tener la razón, y a lo mejor hasta la tengo, pero ya hay que comenzar a discutir ya en otras instancias, ¿no? Judicial, tribunal fiscal, ¿no? Claro, pero sí es cierto, o sea, en todos estos procesos siempre cabe la subjetividad. Es como cuando un policía de tránsito te va a poner una sanción. ¿Puede ponértela? Aún no habiéndote pasado la luz roja, tú puedes decir, no me la pasé, pero le puedes decir, sí te la pasé, te la va a poner. O puede también que te pasaste la luz roja y termina no poniéndote la sanción. ¿Por qué? Porque queda en su potestad, su criterio, ¿no? Ese es un tema menos complicado. Otro de los beneficios que existe en la devolución del IGB a los exportadores, ¿sí?, es el famoso saldo del exportador. El régimen de reposición de mercancía en franquicia arancelaria muy poco se usa ahora, porque esto se usa bastante cuando el país es inestable, ¿no? Cuando los precios del insumo es inestable, porque acá no me devuelven plata, acá lo que me permite es que vuelva a tener los mismos insumos. Sí. En el caso, por ejemplo, del régimen de robo, algunos expertos dicen que es un subsidio Sí. Estado, ¿ya? Y otro que se dice que el Estado te devuelve la parte de tu importación, pero sin embargo no necesariamente es el mismo valor. No, sino que no tiene ningún tipo de impuesto a pagar. Sí, es una discusión. Te diré, China, por ejemplo, tiene el 12% de robo. Acá llegamos a 8 en algún momento. Sí, el tiempo de Ala. Pero es un tema de discusión en la OMC, porque, a ver, siendo blancos y transparentes, no te devuelven lo que estás pagando. O sea, lo que tú realmente has pagado como impuesto al valor, no te lo devuelven. Te devuelven, digamos que en mayor cantidad de veces, mucho más. Y entonces, ¿ese excedente qué es? Es como un subsidio medio solapado, pero es un tema bastante... A nosotros nos denunciaron por eso, ¿ah? Sí, claro, nos denunciaron por este tema. Pero por eso es que está camino a la definición, ¿no?
Vamos a ver, es que ya claro, mira, imagínate que llega al 2%, ya como que no es atractivo, ¿no? Y con su criterio, a criterio personal, estaría bien que el droga regrese como empezó en 1994 al 5%, o de repente jugar a 0% como tenemos en momento. Mira, yo lo que te diría es que depende del momento. Recuerda que finalmente como Estado lo que tú debes hacer que viva es la empresa. Porque si no existe empresa, no existe empleo. Y si no existe empleo, no hay economía. ¿Ok? Por lo tanto, siendo un punto discutible, si tú crees en algún momento que tu industria para la exportación se ve en peligro y necesitas darle una mano, sería, digamos, cuestionable, pero de repente necesario hacerlo. Lo que no es bueno nunca es algo permanente, como por ejemplo la ley de la Amazonía. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Años de exoneraciones de IGB. ¿Cuánto creció la selva? Nada. Entonces, ¿sirvió el subsidio? No. Yo opino que hay momentos que sí, pero no creo en lo permanente. No creo en lo permanente. Y hoy creo que no estamos mal. Al menos ahorita, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ok, si ustedes necesitan contactarse, pueden consultar esta fanpage, Cómic de Aduanas en HD o Centro de Investigación de Comercio Exterior del Perú, o a estos dos correos, comicsdeaduanas@gmail o a ipcomics.org.pe. ¿Sí? Nada, eso es todo y les agradezco la atención. Gracias.